Una familia italiana llegó a controlar el papado, media Italia y una red de venenos tan temida que su apellido todavía hoy es sinónimo de intriga y traición. Otra dinastía gobernó un imperio tan vasto que, según la propia leyenda de la época, el sol nunca se ponía sobre sus territorios en América, Europa y Asia simultáneamente. Y una tercera familia sigue gobernando hoy mismo un país entero mediante un culto a la personalidad heredado de padres a hijos durante 3 generaciones consecutivas, sin que ningún proceso electoral haya intervenido jamás en esa sucesión. No son exageraciones de manual escolar, son 15 familias reales que moldearon el destino de continentes enteros, documentadas por historiadores, archivos estatales y, en los casos más recientes, organismos internacionales de derechos humanos. Vamos a repasar las 15 dinastías más poderosas y despiadadas de la historia humana. ¿Sabías que una de estas familias sigue gobernando en la actualidad exactamente el mismo país que gobernaba su bisabuelo hace más de 70 años? Quédate, porque la familia número 10 sigue existiendo hoy, con un pretendiente vivo al trono de un país que dejó de ser monarquía hace más de 80 años. Las 15 familias más poderosas y despiadadas de la historia. Si te interesa la historia real del poder dinástico, contada con rigor y con las fuentes detrás de cada dato, este es tu canal. En Historia Inédita, no inventamos ni exageramos, contamos lo que la investigación histórica ha documentado. Suscríbete y activa la campana, porque las familias que vienen a continuación son cada vez más poderosas. 1. Los Borgia. Originaria de la región de Valencia, en España, la familia Borgia alcanzó su cumbre de poder cuando Rodrigo de Borja se convirtió en el Papa Alejandro VI en 1492, tras una elección rodeada de acusaciones de soborno masivo a otros cardenales. A diferencia de otros papas que disimulaban su paternidad, Alejandro VI reconoció abiertamente a varios hijos, entre ellos a César y Lucrecia Borgia, a quienes utilizó de forma directa para expandir el control territorial y político de la familia dentro y fuera de los estados pontificios. César Borgia, nombrado capitán general de los ejércitos papales, llevó a cabo una campaña de conquista sistemática en la región de la Romaña, eliminando a rivales políticos mediante alianzas rotas, envenenamientos presuntos y ejecuciones directas, una estrategia que inspiraría décadas después el tratado político El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, quien conoció personalmente a César y lo tomó como modelo de gobernante pragmático y despiadado. Lucrecia Borgia, por su parte, fue utilizada repetidamente por su padre y su hermano como pieza de negociación matrimonial, casándose en 3 ocasiones distintas con nobles italianos según convenía en cada momento a los intereses políticos de la familia, incluyendo la anulación forzosa de uno de esos matrimonios, alegando impotencia del esposo, una acusación que generó considerable escándalo en su época. La leyenda popular de los Borgia como envenenadores expertos, aunque probablemente exagerada por sus enemigos políticos con fines propagandísticos, reflejan el nivel de temor genuino que generaban en la Italia de su época. Historiadores modernos señalan que buena parte de esa reputación se consolidó décadas después de su caída, alimentada por rivales políticos como la familia della Rovere, que ocupó el papado tras la muerte de Alejandro VI y tuvo interés directo en desprestigiar la memoria de sus predecesores. 2. Los Medici. La familia Medici controló Florencia durante más de 3 siglos, desde el siglo XV hasta mediados del siglo XVIII, construyendo su poder inicial sobre una de las redes bancarias más extensas de toda Europa, el Banco Medici, que llegó a financiar a papas, reyes y emperadores. Cosimo de Medici, considerado el fundador de facto de la dinastía política de la familia, gobernó Florencia desde detrás del escenario formal de las instituciones republicanas, controlando elecciones y desterrando rivales políticos, sin necesidad de ostentar un título formal de gobernante. Los Medici produjeron además 4 papas, entre ellos León X y Clemente VII, y 2 reinas de Francia, Catalina y María de Medici, extendiendo su influencia dinástica mucho más allá de Florencia hasta el propio corazón de la corte francesa, donde Catalina de Medici ejerció una influencia política decisiva durante décadas como reina consorte y después como regente de sus hijos menores de edad. Su gobierno combinó un mecenazgo artístico extraordinario, financiando a artistas como Miguel Ángel y Botticelli,
con una represión política sistemática de cualquier facción rival dentro de la ciudad, incluyendo el exilio o la ejecución de familias opositoras como los Pazzi, tras el fallido intento de esta última familia de asesinar a Lorenzo de Medici en 1478 dentro de la propia Catedral de Florencia, un atentado en el que el hermano de Lorenzo, Giuliano, sí murió apuñalado, desencadenando represalias sangrientas contra decenas de miembros y aliados de la familia conspiradora en los días posteriores. 3. Los Romanov. La dinastía Romanov gobernó el Imperio ruso de forma ininterrumpida entre 1613 y 1917, sosteniendo uno de los sistemas autocráticos más rígidos de toda Europa, en el que el zar concentraba un poder prácticamente absoluto sobre la administración, el ejército y la Iglesia Ortodoxa rusa. Zares como Pedro el Grande y Catalina la Grande expandieron enormemente el territorio del imperio, mientras mantenían un sistema de servidumbre que ataba a millones de campesinos rusos a la tierra en condiciones muy próximas a la esclavitud, hasta su abolición formal en 1861. La familia recurrió sistemáticamente a la policía secreta, primero la Ojrana y sus antecesoras, para identificar y reprimir movimientos revolucionarios y disidencia política, con episodios de represión brutal, como el Domingo Sangriento de 1905, cuando tropas imperiales dispararon contra manifestantes desarmados de San Petersburgo que marchaban pacíficamente para entregar una petición al zar, dejando varios de cientos de muertos y heridos y erosionando de forma decisiva la legitimidad popular de la monarquía en las décadas siguientes. La dinastía terminó de forma abrupta en 1918, cuando el último zar, Nicolás II, su esposa Alejandra y sus 5 hijos, incluyendo el hemofílico zarevich Alexei, fueron ejecutados sin juicio previo por un pelotón bolchevique en el sótano de una casa en la ciudad de Ekaterimburgo, un episodio confirmado décadas después mediante análisis genético de los restos exhumados en las décadas posteriores al colapso de la Unión Soviética, que permitió identificar con certeza científica a cada uno de los miembros de la familia asesinada esa noche. 4. Los Tudor. La dinastía Tudor gobernó Inglaterra entre 1485 y 1603, un periodo relativamente breve pero decisivo en la transformación institucional y religiosa del país. Enrique VIII rompió formalmente con la Iglesia Católica Romana en la década de 1530 al no obtener la anulación de su primer matrimonio, creando la Iglesia de Inglaterra bajo su propia autoridad directa como cabeza suprema, y ejecutando sistemáticamente a quienes se negaron a reconocer esa ruptura, incluyendo su antiguo canciller Tomás Moro. De sus 6 esposas, Enrique VIII hizo ejecutar a 2, Ana Bolena y Catalina Howard, por acusaciones de adulterio y traición, que numerosos historiadores modernos consideran fabricadas o al menos exageradas por conveniencia política, mientras que a otras 2 las repudió mediante anulaciones matrimoniales que él mismo forzó a través de la nueva iglesia bajo su control directo. Su hija, María I, apodada Bloody Mary por la historiografía popular inglesa, ordenó la ejecución en la hoguera de varios cientos de protestantes durante su intento de restaurar el catolicismo en Inglaterra, un episodio de persecución religiosa que quedó grabado de forma duradera en la memoria colectiva del país. Su media hermana, Isabel I, aunque recordada por una edad de oro cultural que incluyó autores como William Shakespeare y la derrota de la Armada Invencible Española en 1588, también ejecutó a su propia prima, María Estuardo, reina de Escocia en 1587, tras años de considerarla una amenaza directa y constante a la legitimidad de su propio trono, en una decisión que ella misma describió después como una de las más difíciles de todo su largo reinado. 5. La dinastía Qin. La dinastía Qin, aunque gobernó China durante apenas 15 años entre el 221 y el 206 a.C., es responsable de la primera unificación política de China bajo un único emperador, Qin Shi Huang, quien impuso un sistema legal extremadamente estricto basado en la filosofía legista, con castigos severos, incluso por infracciones menores, y una responsabilidad colectiva que castigaba a familias enteras por los delitos de uno solo de sus miembros. Qin Shi Huang movilizó a cientos de miles de trabajadores forzados para construir las primeras secciones conectadas de la Gran Muralla China, así como su propio mausoleo, custodiado por el célebre ejército de terracota descubierto en 1974, un proyecto funerario que, según registros históricos posteriores, costó la vida a un número considerable de los trabajadores y artesanos involucrados, muchos de los cuales, de acuerdo con algunas crónicas,
fueron enterrados junto al propio mausoleo para preservar en secreto su ubicación exacta y su diseño interior. También ordenó la quema sistemática de textos filosóficos y literarios considerados contrarios a su ideología de Estado, y según el historiador Sima Qian, escrito una generación después de los hechos, mandó enterrar vivos a varios cientos de eruditos confucianos que se opusieron a sus políticas, un episodio que sigue siendo debatido por historiadores modernos en cuanto a su magnitud exacta y la fiabilidad de las fuentes que lo describen. 6. Los Habsburgo. La Casa de Habsburgo gobernó simultáneamente durante distintos períodos España, Austria, el Sacro Imperio Romano Germánico y amplios territorios en América, Italia y los Países Bajos, llegando a controlar en el siglo XVI un imperio tan vasto que se popularizó la expresión de que en él nunca se ponía el sol. Su estrategia matrimonial de casar sistemáticamente a primos y tíos para preservar alianzas territoriales generó con el paso de las generaciones un nivel de consanguinidad extremo que terminó manifestándose en graves problemas de salud física entre sus descendientes, documentado por estudios genéticos modernos sobre casos como el de Carlos II de España. Los Habsburgo financiaron y sostuvieron algunos de los conflictos religiosos más prolongados de la historia europea, incluida la Guerra de los 30 Años entre 1618 y 1648, que devastó buena parte de Europa Central y provocó la muerte de varios millones de personas, muchas de ellas civiles víctimas de hambrunas y epidemias asociadas al propio conflicto, en un esfuerzo constante por imponer la ortodoxia católica frente al avance de la reforma protestante en sus territorios. Algunas regiones de la actual Alemania perdieron, según estimaciones históricas, hasta un tercio de su población total durante esas 3 décadas de guerra continua. La rama española de los Habsburgos se extinguió en 1700 con la muerte sin descendencia de Carlos II, cuyo estado de salud extremadamente frágil ha sido vinculado por estudios genéticos modernos directamente a la práctica reiterada de matrimonios entre parientes muy cercanos, mientras que la rama austríaca continuó gobernando el Sacro Imperio y después el Imperio Austrohúngaro hasta su disolución final tras la Primera Guerra Mundial en 1918, poniendo fin a más de 6 siglos de presencia política ininterrumpida de la familia en el continente europeo. 7. Los Plantagenet. La dinastía Plantagenet gobernó Inglaterra entre 1154 y 1485, un periodo de más de 3 siglos marcado por una ambición territorial casi constante, particularmente en Francia, donde los reyes Plantagenet llegaron a controlar en su momento de mayor extensión más territorio francés que el propio rey de Francia, generando tensiones que desembocarían siglos después en la Guerra de los 100 Años entre ambas coronas. La propia dinastía sufrió además intensas luchas internas por la sucesión, entre ellas la llamada Guerra de las Dos Rosas en el siglo XV, un conflicto civil entre las ramas rivales de York y Lancaster, ambas descendientes de los Plantagenet, que costó la vida a buena parte de la nobleza inglesa de la época y terminó finalmente con la llegada al poder de la dinastía Tudor en 1485. Reyes como Ricardo III, cuya reputación como usurpador y presunto asesino de sus propios sobrinos, los llamados príncipes de la Torre, sigue siendo objeto de debate historiográfico, que amplifican la violencia dinástica interna que caracterizó buena parte del período Plantagenet. 8. La dinastía Julio-Claudia. La dinastía Julio-Claudia gobernó el Imperio Romano entre el 27 a.C. y el año 68 después de Cristo, comprendiendo a los primeros 5 emperadores romanos: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Augusto consolidó un poder prácticamente absoluto tras el fin de la República Romana, manteniendo las formas institucionales republicanas mientras concentraba en su persona el control efectivo del ejército, el Senado y la administración provincial. Las sucesiones dentro de la dinastía estuvieron marcadas por purgas políticas recurrentes, ejecuciones de posibles rivales dinásticos y episodios de gobierno extremadamente errático, como el de Calígula, cuyo comportamiento la historiografía romana posterior describió como marcado por la crueldad arbitraria, o el de Nerón, señalado por ordenar la muerte de su propia madre, Agripina, y posiblemente de su primera esposa, además de la brutal persecución de la naciente comunidad cristiana de Roma tras el gran incendio de la ciudad en el año 64. La dinastía terminó con el suicidio de Nerón en el año 68 ante la inminente rebelión de varias legiones romanas. 9.
Los Somoza. La familia Somoza gobernó Nicaragua de forma prácticamente ininterrumpida entre 1936 y 1979 a través de tres miembros sucesivos de la misma dinastía, Anastasio Somoza García y después sus hijos Luis y Anastasio Somoza de Baile. La familia controló directamente la Guardia Nacional Nicaragüense, el principal cuerpo armado del país, utilizándolo tanto para reprimir sistemáticamente a la oposición política como para proteger sus vastos intereses económicos personales, que llegaron a representar, según estimaciones históricas, una porción muy significativa del Producto Interno Bruto del país. El régimen se caracterizó por la represión violenta de opositores, incluido el asesinato en 1934 del líder guerrillero Augusto César Sandino, ordenado por el fundador de la dinastía apenas semanas después de haber firmado con él un acuerdo de paz que aparentaba poner fin al conflicto armado, y por la corrupción sistemática en el manejo de la ayuda internacional, incluida la desviada tras el devastador terremoto de Managua de 1972, cuando buena parte de los fondos de socorro enviados por gobiernos extranjeros terminaron, según investigaciones periodísticas posteriores, en empresas y cuentas vinculadas directamente a la familia gobernante, en lugar de llegar a la población afectada. La dinastía terminó en 1979, cuando la revolución liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que tomó su nombre precisamente del líder asesinado décadas antes, derrocó a Anastasio Somoza de Baile, tras una sangrienta guerra civil que dejó decenas de miles de muertos, y este fue asesinado al año siguiente en su exilio en Paraguay mediante un ataque con lanzagranadas contra el vehículo en el que viajaba, un atentado reivindicado por un comando armado vinculado a movimientos revolucionarios latinoamericanos. 10. La familia Kim. La familia Kim ha gobernado Corea del Norte de forma ininterrumpida desde la fundación del país en 1948, a través de tres generaciones sucesivas: Kim Il-sung, su hijo Kim Jong-il y su nieto Kim Jong-un, el actual líder del país. El régimen ha construido a lo largo de las décadas un culto a la personalidad extremadamente elaborado en torno a la figura de cada líder, respaldado por un sistema de vigilancia estatal, control absoluto de la información y una red de campos de trabajo y prisión política denunciada repetidamente por organismos de derechos humanos como Naciones Unidas. Un informe de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas publicado en 2014 documentó de forma extensa violaciones sistemáticas de derechos humanos en Corea del Norte, incluidas ejecuciones extrajudiciales, trabajo forzado y la existencia de campos de prisioneros políticos que albergarían a decenas de miles de personas, muchas de ellas condenadas simplemente por su parentesco con opositores del régimen, bajo un sistema de responsabilidad colectiva familiar conocido como 3 generaciones de castigo, mediante el cual hijos y nietos de disidentes son recluidos junto a sus propios familiares sin haber cometido delito alguno. La familia mantiene además un culto público hacia sus propios ancestros, atribuyendo a Kim Il-sung y a su hijo logros y capacidades presentados oficialmente como sobrehumanos en la propaganda estatal, incluidas afirmaciones sobre nacimientos acompañados de fenómenos naturales extraordinarios que ningún medio de comunicación independiente puede verificar ni contradecir dentro del propio país, dado el control absoluto que el Estado ejerce sobre la totalidad de los medios de información internos. 11. Los Bonaparte. La familia Bonaparte, de origen corso, alcanzó el poder supremo en Francia cuando Napoleón Bonaparte se proclamó emperador en 1804 tras haber ascendido militarmente durante la Revolución Francesa y el período posterior del Directorio. A lo largo de poco más de una década, Napoleón libró una serie de campañas militares que llegaron a controlar o dominar indirectamente la mayor parte de la Europa continental, colocando además a varios de sus hermanos como reyes de territorios conquistados, entre ellos España, Nápoles y Holanda. Las guerras napoleónicas, sostenidas entre 1803 y 1815, causaron, según estimaciones históricas, la muerte de entre 3 y 6 millones de personas en toda Europa, incluidos soldados y civiles, en uno de los conflictos más costosos en vidas humanas hasta ese momento de la historia europea, con episodios particularmente devastadores, como la fallida invasión napoleónica de Rusia en 1812, de la que apenas regresó una fracción mínima del 500.000 de soldados que partieron originalmente hacia Moscú. Napoleón fue derrotado definitivamente en la batalla de Waterloo en 1815 y exiliado a la remota isla de Santa Helena, en pleno Atlántico Sur,
donde murió en 1821 bajo estrecha vigilancia británica, en circunstancias que generaron desde entonces teorías persistentes sobre un posible envenenamiento con arsénico, nunca confirmadas de forma concluyente por los análisis científicos realizados sobre sus restos. La dinastía volvería brevemente al poder décadas después con su sobrino Napoleón III, quien gobernó Francia primero como presidente electo y después como emperador entre 1852 y 1870, impulsando una notable modernización urbana de París antes de ser derrocado tras la humillante derrota francesa en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, poniendo fin definitivo a cualquier pretensión imperial de la familia sobre el trono de Francia. 12. Los Borghese. La familia Borghese, originaria de Siena, trasladó su base de operaciones a Roma en el siglo XVI y alcanzó su cumbre de poder e influencia cuando Camillo Borghese fue elegido papa bajo el nombre de Paulo V en 1605. Siguiendo la práctica generalizada del nepotismo papal de la época, Paulo V otorgó cargos, títulos nobiliarios y enormes propiedades territoriales a sus hermanos y especialmente a su sobrino Scipione Caffarelli, a quien nombró cardenal y adoptó formalmente bajo el apellido Borghese. Scipione Borghese amasó una de las colecciones de arte privadas más importantes de la historia, recurriendo en ocasiones a métodos poco escrupulosos, incluida la confiscación forzosa de obras a otros artistas y coleccionistas rivales mediante presión política directa, para reunir piezas de Bernini, Caravaggio y Tiziano que hoy se exhiben en la Galería Borghese de Roma. La familia se convirtió además en una de las mayores propietarias de tierras de la campiña romana, consolidando monopolios sobre la molienda de grano y el control de posadas, hasta que una gran bancarrota en 1891 disolvió buena parte de su fortuna histórica y el Estado italiano adquirió la Villa Borghese en 1902. 13. Los Estuardo. La dinastía Estuardo gobernó Escocia desde el siglo XIV e Inglaterra a partir de 1603, cuando Jacobo VI de Escocia heredó también el trono inglés como Jacobo I, unificando ambas coronas bajo un mismo monarca por primera vez. Los reyes Estuardo defendieron con firmeza la doctrina del derecho divino de los reyes, según la cual su autoridad provenía directamente de Dios y no requería el consentimiento del Parlamento, una postura que generó tensiones institucionales crecientes con el poder legislativo inglés. Esa tensión desembocó en la Guerra Civil Inglesa de la década de 1640, que terminó con la ejecución pública del rey Carlos I en 1649, un hecho sin precedentes en la historia europea hasta ese momento, y con la abolición temporal de la monarquía inglesa bajo el gobierno republicano de Oliver Cromwell. La dinastía fue restaurada en 1660, pero un segundo Estuardo, Jacobo II, fue depuesto en 1688 durante la llamada Revolución Gloriosa por sus intentos de restaurar el catolicismo y gobernar sin el parlamento, terminando de forma definitiva el poder efectivo de la dinastía en el trono británico con la reina Ana a principios del siglo XVIII. 14. Los Pahlaví. La dinastía Pahlaví gobernó Irán entre 1925 y 1979, fundada por Reza Shah Pahlaví, un oficial militar que depuso a la anterior dinastía Hayar y emprendió un ambicioso programa de modernización del país inspirado en parte en las reformas de Turquía bajo Atatürk, incluyendo la occidentalización del vestuario, la expansión de infraestructuras y la creación de un sistema educativo secular moderno. Su hijo Mohammad Reza Pahlaví continuó ese proceso de modernización acelerada durante su propio reinado, pero sostuvo su poder mediante un estricto control político ejercido a través de la policía secreta conocida como Shabak, señalada repetidamente por organismos internacionales de derechos humanos por la tortura y encarcelamiento sistemático de opositores políticos, comunistas e islamistas por igual. Esa combinación de modernización acelerada y represión política generó un descontento social que terminó desembocando en la Revolución iraní de 1979, liderada por el ayatolá Khomeini, que puso fin definitivo al gobierno de la dinastía Pahlaví y obligó al Shah a un exilio del que nunca regresaría, falleciendo en Egipto en 1980. 15. Los Bagrazioni. La dinastía Bagrazioni es una de las casas reales más antiguas de Europa y Asia todavía documentadas, con un linaje que reivindica orígenes remontables a más de 1000 años atrás
y que gobernó distintos reinos georgianos, incluida Georgia unificada, de forma intermitente desde la Edad Media hasta la anexión del país por el Imperio Ruso a principios del siglo XIX. A lo largo de esos siglos, la dinastía tuvo que sostener su soberanía mediante una combinación constante de alianzas matrimoniales, guerras contra invasores persas, otomanos y mongoles, y frecuentes luchas de sucesión internas entre las distintas ramas de la propia familia. Reyes como David IV, conocido como el Constructor, consolidaron durante la llamada Edad de Oro georgiana un poder centralizado notable, reprimiendo con firmeza a la nobleza feudal rival para fortalecer la autoridad real. Tras la pérdida de la soberanía georgiana frente a Rusia en 1801, la familia Bagrationi conservó su estatus aristocrático y varias de sus ramas sobreviven hasta la actualidad, con miembros vivos que continúan reivindicando de forma simbólica y sin poder político efectivo la restauración de la monarquía georgiana. 15 familias, distintos siglos, distintos continentes, pero una misma lección histórica repetida una y otra vez. Cuando el poder se concentra durante generaciones dentro de un mismo linaje, sin ningún contrapeso institucional externo capaz de limitarlo, la ambición dinástica termina moldeando el destino político, religioso y económico de regiones enteras, para bien y para mal, durante siglos que a veces se extienden mucho más allá de la vida de cualquiera de sus miembros individuales. Algunas de estas familias, especialmente las más antiguas, dependen de crónicas parciales, leyendas dinásticas transmitidas oralmente durante generaciones y registros incompletos que obligan a los historiadores modernos a tratar ciertos detalles con la debida cautela académica, siguiendo entre lo firmemente documentado y lo que pertenece más al terreno de la tradición familiar. Otras, sobre todo las más recientes, cuentan con documentación abrumadora de organismos internacionales, archivos estatales desclasificados y análisis genéticos modernos capaces de confirmar hasta los detalles más íntimos de su historia biológica. Lo que ninguna de las 15 familias deja lugar a dudas es esto: la historia humana ha estado una y otra vez tan moldeada por el linaje y el apellido como por las ideas, las armas o la economía, y varias de estas dinastías de una forma u otra siguen dejando huella en el mundo actual. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios cuál de estas 15 familias te pareció más impactante. Dale like para que este video llegue a más gente y suscríbete a Historia Inédita. La próxima vez, desenterramos otra historia real que la mayoría de la gente desconoce por completo.